El día de hoy tenemos una sesión más de nuestro seminario, que es, ya no me acuerdo bien exactamente del nombre, es Territorio, Fronteras y Geopolítica, Centroamérica y el Caribe, siglo XXI, algo así. Em, y bueno, es hoy un honor para nosotros contar con la participación de la doctora Odile Hoffman, quien amablemente aceptó la invitación para presentar su libro en este seminario. Bueno, pues además nos es grato porque, pues por lo que entiendo, hay una trayectoria, hay un conocimiento de la trayectoria de Odile Hoffman por parte de muchos y muchas de las integrantes del seminario, así que es muy grato tener la presencia tuya, Odile, en este espacio. Antes de pasarte la palabra, Odile, solamente quisiera presentarte rápidamente. Odile Hoffman es doctora en geografía, es directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, labora en el laboratorio URMIS de la Universidad París Diderot y bueno, se ha dedicado a desarrollar estudios de las dinámicas políticas y territoriales en México, Colombia y Belice, articulándolas con el análisis acerca de problemáticas étnicas y raciales. La dinámica que comúnmente hemos seguido es que le damos la palabra a quien presenta y después abrimos la mesa, digamos, a preguntas, respuestas y a un diálogo, que es em, es lo que normalmente sirve para que hagamos crecer ideas en este seminario. Entonces, Odil, pues muchas gracias y te paso la palabra. Si necesitas que te apoye con la proyección de tu presentación, Voy a avísame, no hay ningún intentar. problema. Sí. Ante todo, pues muchísimas gracias, Mateo, Natalia y las organizadoras. También a Mónica, que no puede estar, es una pena. Y corrigiendo, yo fui directora del SEMCA, pero ya no, es un detalle. Y estoy muy contenta de estar con ustedes porque realmente tanto Belice como Centroamérica son temas que tanto en México como en Francia no son muy comunes poder hablar. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán. Entonces, bueno, de lo que voy a compartir con ustedes es la construcción territorial en su dimensión colonial en Belice, pero principalmente desde la perspectiva de las relaciones entre gobierno y comunidades maya. Hay otras dimensiones de la disputa territorial que yo trabajo un poco en mi libro, ahí va la segunda lámina. Por ejemplo, en el libro yo trabajo eh, distintas, lo que llamo técnicas territoriales, que son legales, administrativas, políticas, económicas. Algunas las vamos a ver ahorita y yo las trabajo con la variedad de actores, digamos. Unos es sobre la construcción territorial desde los grandes empresarios eh, desde el siglo XIX-XX principalmente. Otros es con landlords, latifundistas en el norte del país. Y he trabajado en otro libro que no saqué la lámina, pero que está aquí, les presento aquí en chiquito, que se llama British Honduras, la invención de un territorio colonial, eh, cartografía y conocimiento espacial en el siglo XIX. Entonces, eso de hoy es como la continuación de este trabajo cartográfico que había hecho. Entonces, yo trabajaré en 4 partes. Ahí va la lámina siguiente. Una pequeña contextualización histórica y geográfica de Belice. Luego una parte sobre cómo se van estableciendo este orden colonial alrededor de las reservas indias, Indian Reservations, y luego más el destino, digamos, de estas reservas en el siglo XX hasta llegar al siglo XXI con las movilizaciones políticas mayas contemporáneas.
En el trabajo me basé en fuentes históricas consultadas en los archivos nacionales de Londres, con mapas, informes, cartas intercambiadas entre la administración colonial de Londres y de Belice. Bueno, hubo trabajos previos muy importantes como el de Joel Wainwright en 2003 para el sur del país, que fue fundamental para mí. Y también hice un trabajo etnográfico un poco largo, aunque disperso, pero durante 8 años, entre 2008 y 2016. Bueno, entonces, espero que ustedes no son ¿cómo se llama? Especialistas de Belice, que no me dicen, pero a ver, la siguiente lámina. Entonces, Belice, conocida como Honduras Británicas, se convierte en Belice en 1973. Es esta parte que se ve aquí, ubicada en las fronteras de México, Guatemala, Honduras y el Mar Caribe. Ha sido bastante descuidada durante mucho tiempo por las potencias coloniales europeas. Algunos súbditos británicos se instalan ahí desde temprano, siglo XVI, a lo largo de ríos y costas. Y a medida que se instalaban y avanzaba la tala de los bosques, se empujaban a las poblaciones nativas hacia el interior del país. Empezando el siglo XVIII, en 1724, introdujeron esclavos que muy pronto serán mayoritarios en la población. Estando en conflicto con los españoles, que desde la Ciudad de México pretendían conservar la autoridad de estos espacios, esos colonos o hombres de la bahía, los Baymen, finalmente apelaron al apoyo de la corona británica. Siguieron batallas, guerras, negociaciones, tratados que concluyeron con la autodeclaración de Honduras británicas como colonia británica en 1862, cuando todos los demás accedían a las independencias. Bueno, lástima que no está Mónica, porque ella es la jefa reina de toda esta parte de la historia que se sabe de Peapa. En sus inicios el territorio fue gobernado por los colonos y una administración colonial muy precaria. La población permaneció muy modesta durante mucho tiempo, compuesta por una población maya ignorada por la administración, los esclavos mayoritarios, y en 1787, a finales del 18, casi duplica con la llegada de los refugiados de la Mosquitia, después de la firma de la Convención de Londres. Entre ellos, es muy importante, ahí estaban colonos blancos, mestizos, esclavos y negros libres. Entonces fue una parte muy importante para el poblamiento del actual Belice. Contaba 10.000 habitantes a mitad del siglo XIX y otra vez duplica, más o menos, con la llegada masiva de refugiados de Yucatán, que huían de la guerra de casta. Bueno, todo eso sobre una superficie chiquita de 23.000 kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos que para el siglo XIX, XX, el territorio, el espacio estaba poblado por grupos de muy diversa procedencia. Y también es importante subrayar la variedad adentro de los grupos mayas. Bueno, entre los demás estaban los mayas, los descendientes de esclavos, los criollos mestizos, los garífunas que habían llegado a principios del siglo XIX, los refugiados de los que hablé, los trabajadores contratados de la India en los 1860, etc. Ahora, reunidos bajo el nombre genérico de Maya, de hecho había muchos grupos que ocupaban el territorio. Al norte, lo que es hoy el distritos de Corozal y Orange Walk, los mayas de Yucatán se dividían a su vez en varios grupos, según eran descendientes de refugiados que huían de la guerra de castas, descendientes de guerreros asentados en la retaguardia de la misma, relaciones que tenían, grupos que tenían relaciones a veces antagónicas fuertes entre ellos, etc. Al oeste del país, del territorio,
distrito de Cayo, estaban grupos mayas de ese mismo origen yucateco, junto con grupos mayas que siempre habían circulado ahí entre Petén y Belice de manera constante. Finalmente, al sur estaban los grupos mayas de habla Mopan y Quechí, provenientes de Guatemala, que se asentaron o reasentaron, eso es importante, lo vamos a hablar, en el distrito de Toledo a partir de esos mismos años 1860-70. La situación internacional se normaliza a final del siglo XIX, cuando se estabiliza la frontera norte con México en 1893, aunque con Guatemala sigue a la fecha relaciones complicadas y no muy estabilizadas sobre las fronteras. Ahora veamos cómo esto se tradujo en términos territoriales, en lo que llamó el orden territorial, digamos. No me acuerdo cuál es la lámina siguiente, ese es mi pequeño problema. Ah, sí, no, entonces regresamos a Andover. Entonces, en su periodo colonial, estrictamente hablando, es decir, mitad del siglo XIX, mitad del siglo XX, Honduras, bueno, sí, Honduras británica vivió en una economía de extracción forestal que tuvo un fuertísimo impacto en la organización social y en los paisajes. La actividad estaba estrictamente distribuida en el tiempo. La extracción se realizaba en época de lluvias para permitir la evacuación de los troncos por los ríos. Los equipos de trabajo, los gangs, contratados cada año por todo el periodo, permanecían en campamentos precarios que se desplazaban según los yacimientos de caoba a explotar. Los trabajadores, en su mayoría hombres, regresaban a casa en la estación seca de noviembre a mayo, y la Navidad se convertía en una época de intensas festividades en el pueblo. La densidad de población siguió muy baja hasta principios del siglo XX y se crearon pocas aldeas permanentes en el interior del país. Más bien, la población era muy fluctuante. Ahí es importante recordar que los acuerdos de París y Londres a final del siglo XVIII, es decir, en 1783 y 86, que eran los acuerdos que regularon, digamos, las relaciones entre el Imperio Español e inglés, británico, habían prohibido la agricultura para la mayoría de la población, especialmente los esclavos, o muy severamente limitado para los campesinos mayas, por ejemplo. El acuerdo era un acuerdo de asentamientos para explotar madera, punto. Era prohibido la agricultura. Todo el esfuerzo y toda la mano de obra disponible tenía que concentrarse en extraer la madera. Tras el fin definitivo de la esclavitud en 1838, y por las mismas razones, es decir, control de la mano de obra forestal, el desarrollo de la agricultura se vio obstaculizado en gran medida por la concentración de tierras, que de hecho, si no legalmente, excluía a los negros libres y a los trabajadores en general el acceso a las tierras agrícolas. Esto ha sido muy trabajado por dos grandes historiadores, Boland y Schumann, en 1977. Es un trabajo absolutamente muy grande que hicieron y que demuestra todas las políticas de exclusión de los negros y de los mayas de las tierras explotables, digamos, en especialmente agrícolas de Belice. Bueno, entonces por eso la importancia de la política agraria, land policy, porque en ella reside la capacidad de regulación territorial. A partir de 1872, no me acuerdo si lo dije, pero es fundamental,
Después de los acuerdos que hubo a finales del siglo XVIII, sí, entre los imperios, las guerras, etcétera, finalmente se declara la colonia inglesa, así lo dije, en 1872, y la independencia un siglo después, con un autogobierno en 1962. Bueno, entonces, regresando a partir del momento en que se vuelve colonial, a partir de 1862, el gobierno colonial británico reconoce la propiedad privada a los colonos que estaban ahí y que se habían repartido desde el inicio de sus llegadas, que se habían pues repartido las tierras con registros bastante no muy oficiales ni legales entre algún notario, alguna autoridad. Entonces los registra y los regulariza. Ya. Esto corresponde a, de hecho, las tierras que en aquella época, finales de segunda mitad del XIX, estaban ubicadas en el norte del país, por donde habían llegado los primeros colonos. De ahí, el registro de esas tierras por los colonos en tierras privadas por un puñado de gente que se reparten la gran mayoría de las tierras. De ahí la enorme concentración de tierras en propiedad privada en Belice. Tenemos más o menos, no me acuerdo las cifras, pero algo así como 5% de los propietarios para 95% de las tierras. Muy pocos poseen casi toda la propiedad privada. Es la principal fuente de desigualdad y dominación agraria en el país hasta hoy. Al mismo tiempo, el gobierno colonial se reserva la soberanía sobre todas las tierras que todavía no eran apropiadas en ese momento y que estaban ubicadas en la parte sur del país, que era más montañosa, que se convirtió entonces en tierras de la colonia, Crown Lands, que luego fueron tierras nacionales. De ahí la segunda característica que sigue también hasta hoy, que es paradójica versus la anterior, que es que el gobierno tiene una muy grande capacidad de acción agraria, pues de hecho es poseedor de la mitad del país. Por lo tanto, sus políticas agrarias son determinantes. Entonces tenemos, por un lado, una extrema concentración con un puñado de empresarios privados que controlan toda la propiedad privada, y por el otro lado, un gobierno colonial, una administración colonial que en teoría es susceptible de influir sobre la regulación territorial. Y de hecho, a partir de esta época, 1870, 60, hay una serie de textos legislativos que intentan regular la repartición territorial y en especial la creación de reservas para las poblaciones indias. Indian Reservations en inglés, ¿no? Indígenas, pues. Sin embargo, su implementación fue muy gradual y muy accidentada y responde a objetivos muy diversos. En sus inicios, las reservas fueron diseñadas para resolver disputas territoriales entre mayas y empresarios madereros y de plantaciones de café. En 1868, por ejemplo, el gobernador Longden propuso separar los dos mundos. La solución sería reservar tierras para los indios, nombrar un cacique, alcalde, retomando la palabra español, headman o cacique incluso, que sería responsable de la distribución periódica de lotes entre los habitantes que ahí practicarían la agricultura de roza y quema y la rotación de tierras. Esto delegaría a los propios habitantes maya, a bajo costo para la administración, la tarea y autoridad de distribuir las tierras que les corresponde a cada quien. Algunos años más tarde, en 1872, las primeras leyes de tierras promulgadas bajo el régimen colonial
abogan efectivamente por la provisión de tierras para el uso exclusivo de los indios y caribes. Esos son citas, por supuesto. Caribe siendo el nombre colonial dado a los garífunas que habían llegado a principios del siglo. Sin embargo, rápidamente, la administración colonial no dejó a las autoridades maya la tarea, sino que buscó intervenir directamente para regular el acceso a las parcelas dentro de las propias reservas y proponía la asignación de títulos de propiedad individual en lotes localizados y numerados y cartografiados. Esa privatización, por lotificación, promovería, ahí cito, la inclusión pacífica de los mayas en las leyes inglesas y los convertiría en ciudadanos como los demás, en palabras del gobernador. Y de hecho, en 1880, el gobierno hizo las primeras asignaciones de lotes individuales y privados en 2 pueblos del oeste, que son Benque y Socos, para los que conocen. Luego lo vamos a hablar, pero fueron las únicas, fueron las 2 operaciones grandes de lotificación y privatización que hubo, y no hubo más. Otra de las ventajas de las reservas indias a ojos del gobernador siguiente, Varley, es que el asentamiento de las poblaciones maya facilitaría la provisión de mano de obra para las plantaciones agrícolas que empezaban a darse por ahí. Y además, y cosa muy importante también, restringiría la movilidad maya entre los territorios vecinos de México y Guatemala. Recordemos que en esa época seguía la guerra de casta y con ello estabilizaría las zonas fronterizas. Finalmente aparecen otros argumentos con el gobernador Fowler de 1884, quien sugiere que la asignación de reservas podría responder a ciertas demandas maya en términos de justicia y convertirse en una herramienta de planificación administrada por el gobierno federal. O sea que, según ellos, esto de las reservas era la solución a casi todo. Todo el mundo se beneficiaría a muchos niveles diferentes. Entonces, se conciben desde un principio como complejas técnicas de gobierno que responden a objetivos muy diversificados. Los textos no mencionan un enfoque étnico específico. En aquella época era muy anacrónico, hubiera sido muy anacrónico, o sea, no se hablaba así. Nunca se ocupan de posibles diferencias culturales. Sin embargo, de hecho, avalan una alteridad india y caribe que justifica la sujeción de los no blancos a una administración agraria particular. Esta administración se funda en la asignación de la población maya y caribe a unos espacios específicos, las reservas. Boland y Schumann, ya citados, los historiadores contemporáneos, y muchos observadores de hoy, maya y no maya, ven en las reservas indígenas y garífunas coloniales instrumentos de control de la población al servicio de la economía colonial. Cito unos líderes maya de hoy. Los resguardos estaban dirigidos principalmente a controlar la mano de obra con la restricción de movilidad y la restricción de la agricultura para dejarlo a los empresarios. Para ellos, las reservas son la expresión de una política racista de exclusión de los no blancos, llevada a cabo por el poder colonial mediante el establecimiento de zonas de ciudadanía limitada instituidas. Perdón. Sin embargo, como suele ser el caso, el estándar o la norma legislativa no ha sido respetado en su totalidad y ha dado lugar a desviaciones, subversiones y reapropiaciones, que es lo que me interesa destacar aquí. Entonces, en la siguiente parte voy a tratar ahorita de los destinos opuestos de las reservas. Y ahí sí, con la siguiente lámina.
En 1888, finales del siglo XIX, el gobernador propone el establecimiento de 3 espacios de reserva indígenas, indicados con polígonos de color rojo en el original, marcados como ABC. Este mapa que ven es exactamente la reproducción del original, solo que estaba en rojo, en un mapa muy rudimentario, como pueden ver, en un informe enviado a Londres. Vamos a verlas una por una, son 3, como ven. Hacia el oeste tenemos la posición A, que está en Cayo, frontera con Guatemala. Ahí se habla de la creación de áreas de comunidades, community areas, que estarían destinadas a reunir a los maya asentados de manera dispersa a lo largo de la frontera con Guatemala. El proyecto plantea, y es el que se llevó a cabo, es el que les mencioné, la delimitación de lotes urbanos y agrícolas en Socos y Benque Viejo, 2 localidades cercanas al límite con el Petén guatemalteco. Los lotes son diseñados para acomodar a los maya y caiche, que son percibidos como una amenaza que debe ser monitoreado de cerca. Los residentes pueden sembrar maíz en sus parcelas. Al mismo tiempo, tenerlos asentados en un solo lugar permite controlar a los mayas demasiado proclives a la rebelión, es decir, anclarlos en el territorio y en las leyes británicas. Además, eso liberaría tierras ocupadas de manera dispersa y provee de obra. Entonces, tiene función militar, función económica, función política. Un mapa de la propiedad producida 50 años después, en 1938, publicado en el Atlas de Honduras británico, no reporta ya ningún área comunitaria en la región occidental del país. Todo sucede como si el instrumento ideado por el gobierno colonial hubiera funcionado. Es decir, las reservas se constituyeron efectivamente por un tiempo y luego se disolvieron en el mercado tras la lotificación y privatización. Los indios se convirtieron en campesinos ya que ya no reclamaban ninguna identificación particular, ni en términos de tierra como miembros de una reserva, ni de etnicidad como indios, mayas u otra cosa. Parece que las reservas caribeñas, creadas al mismo tiempo para los garífunas más al este, que no aparece en este mapa, siguieron la misma evolución. Aparecen en algunos textos y luego todo indica que fueron transformadas gradualmente en propiedad privada a través del mecanismo del mercado. Es decir, primeros lotes asignados, luego se privatizan, se intercambian, se terminan por vender, sin ninguna referencia a una membresía colectiva garífuna. Para los interesados sobre ese tema, hay mucho más que decir, pero es otro tema que podemos hablar después. Ahora, hacia el norte tenemos en esa misma figura, cerca de la frontera con México, lo que ellos llaman la posición B. La posición B prevé el establecimiento de reservas destinadas a recibir campesinos indios refugiados de Yucatán, permitiéndoles cultivar maíz y caña de azúcar que tanto necesita la colonia. Es decir, es excepción a la famosa prohibición. Los funcionarios británicos dicen que también sería una medida anticipatoria ante la probable afluencia de nuevos refugiados de México. Londres aprueba, pero insiste en que el estatus de reserva no debe impedir la compra o el pago de un alquiler a la administración. Es decir, para ellos, los indios del norte son percibidos como migrantes, como los demás, llamados a asimilarse e integrarse.
Y aquí hay una cita sobre esto, dice, en cuanto a la Reserva del Norte, es una cita del secretario de Estado de Londres, de 1888. En cuanto a la Reserva del Norte, no veo ninguna razón por la que los indios que ya están alquilando las tierras a personas privadas deban tener concesiones gratuitas ahí. Convendrá que se asienten ahí los indios que vengan de Yucatán, pero que compren o arrienden la tierra, siendo recién llegado. Las reservas se van a crear efectivamente en terrenos pertenecientes a la corona, bajo la denominación de reserva agrícola. Nota que es otra denominación que las áreas comunitarias de la zona A. Parecen subsistir porque ya siguen apareciendo en el mapa de 1938. Todavía figuran en algunos informes hasta 1966 bajo el nombre de áreas comunales y luego desaparecen. Las reservas del norte parecen disolverse en propiedad privada, pero a diferencia de lo que se observó en Cayo, el fenómeno se inscribió ahí en un contexto político muy diferente que merece explicarse. Aquí una digresión, bueno, no es digresión, un apartado. En el norte, la desaparición de las tierras colectivas en los años 60 se da en un contexto de crisis agrícola del sector cañero, en momento que fuertes movilización campesinas exigen mejores condiciones de producción, seguridad territorial y derecho a la tierra. La situación económica empuja a los empresarios azucareros a aceptar despojarse de sus tierras agrícolas en beneficio de la administración colonial, reservándose el monopolio nacional de elaboración y comercialización del azúcar. Finalmente, la coyuntura política alentó la movilización. Estamos en periodo de lucha por la independencia en los años 60. El futuro primer ministro, George Price, apoyó directamente las demandas campesinas. Y finalmente, una cuarta dimensión muy importante es un terrible huracán Janet, que en 1955 había destruido la zona norte del país y había llevado al gobierno a tomar medidas de emergencia a favor de los pequeños campesinos. Entre ellos, el reparto de las tierras agrícolas pertenecientes a la corona, incluidas las tierras de las zonas comunitarias. Entonces, el resultado de esta coyuntura muy especial, económica, política, hasta climática, llevó a una redistribución de tierra que algunos llaman reforma agraria. Y uno de los líderes campesinos que participó a la movilización de aquella época nos cuenta: no hubo enfrentamiento, fue una revolución progresista pacífica dirigida por Price. El contexto de independencia se prestaba para eso. El gobierno buscaba apoyo. De hecho, nunca tuvo el estatus de reforma agraria. Solo nosotros lo llamamos así. Esto solo ocurrió en el norte. No hubo el mismo contexto en las demás regiones del país. Entonces, vemos que estas reservas del norte fueron distribuidas como parte de una política agraria progresista del recién gobierno independiente. El gobierno dividió las tierras en propiedad individual sin especificar ni cuestionar el estatus ni el origen, simplemente ignorando la calificación de reserva india, integrándola en su propia lógica política del momento. No hubo confrontación por parte de los indios, sino elusión y finalmente adaptación de la categoría reserva a los intereses campesinos. La desaparición de las reservas se enmarca en un contexto político y económico más amplio, como ya les acabo de decir.
Finalmente veamos la tercera configuración en el sur, donde ahí dice San Antonio, la posición C, donde el texto propone la creación de reservas indígenas en la región donde se asentaban campesinos quechí y mopán, proveniendo de Guatemala. Se trataba aquí de tomar nota de la creación a raíz de las migraciones de nuevos espacios de vida, residencia y producción agrícola en la región fronteriza. Para el gobierno, la creación de reservas permitiría gestionar las poblaciones migrantes que llegaban, estabilizarlas en espacios específicos, reconocer a sus autoridades y así tener interlocutores políticos. Faltan datos todavía para rastrear los procesos exactos de creación de las reservas. Bueno, en el libro explico por qué y hay varias fuentes. Lo que sí se sabe es que en la primera mitad del siglo XX se crearon una docena de reservas en esta región de San Antonio, donde los campesinos practicaban agricultura de tumba y quema, tenían árboles frutales, practicaban cría de animales, etc. A cada reserva correspondía un alcalde y que estaba oficialmente a cargo de la repartición de las tierras y de las relaciones con el gobierno. Aun si al final era el gobierno el que fijaba el monto de las rentas anuales y las reglas de acceso a las porciones de tierras en caso de disputa. Ahora, en estos años 1960, que como ya se dan cuenta, fueron décadas muy importantes para el país, la independencia, la reforma agraria del norte, etcétera. La región sur estaba muy marginada, muy pobre en infraestructura, difícilmente había una carretera y se convirtió en un escenario de intervención pública para el desarrollo. Se multiplicaron proyectos de desarrollo llevados por el gobierno, financiados por instituciones internacionales. Bueno. Al mismo tiempo, el gobierno apoyó a empresas privadas, otorgando concesiones para plantaciones y explotación forestal, lo que inevitablemente generó conflictos con los campesinos maya presentes en esas tierras. Ahora bien, a diferencia de lo que vimos en el norte y en el oeste, en el sur no desaparecen las tierras. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en esa parte sur del país, que es el distrito de Toledo, donde está San Antonio. Esa zona sur del país permaneció aislada del resto del país durante mucho tiempo. Perdón. Sin embargo, había campesinos, incluso incluidos en la economía internacional a través de algunos, al proveer mano de obra para algunas plantaciones que había por ahí, pero bastante poco. La gran mayoría de las tierras pertenecían a la corona y luego al Estado. La figura siguiente, ahora sí, por favor, Mateo. Bueno, no, eso es el distrito de Toledo, donde vamos a enfocar la última parte de la charla, que cuenta con 23,000 habitantes y la mayoría de población mopán. Gracias por la siguiente. Aquí estamos en, si ven los punteados rojos, delimitan, el distrito de Toledo, que es contemporáneo, digamos, una configuración territorial bastante compleja. Tenemos las tierras de las reservas indígenas de los que hemos hablado, que aquí aparecen con letras A, B, C, D, etcétera. Aquí son los 12, si lo ven, pero no,
no manejo la cosa. Mateo, no sé si puedes mostrarlas, son las áreas con ABCD. Ay, perdón. A ver, esta, Eso, estas de amarillas son aquí, son A, B, las C. Ajá. territoriales, indígenas. Luego tenemos las tierras en reservas naturales enmarcadas en una política conservacionista, que es todo lo que está en verde arriba. Columbia River, Maya Mountain, exactamente todo esto. Y finalmente también tenemos tierras de reserva territorial, que es lo anaranjado, no sé si esas partes anaranjadas, que son del gobierno, que los asigna anualmente, sea en arrendamiento, concesiones y a veces incluso en última instancia en propiedad privada. Y finalmente lo que está en gris es lo que está en propiedad privada, exactamente. Ahí, principalmente zona garífuna y de indios de India, llegada en el siglo XIX, y acá abajo donde está la flecha es una zona más bien ex de concesiones privadas. Siguiente. Casi. En Toledo, en esa parte, al igual que en los demás, había habido una política de adjudicación individual de parcelas adentro de las reservas. Sin embargo, ahí, lejos de convencer a los supuestos beneficiarios, había alimentado tensiones adentro de las comunidades y había sido abandonada a finales de la década de los 70. Y fue en ese momento cuando empieza a darse una movilización maya, principalmente en oposición a las concesiones agrícolas y forestales que se multiplicaban. Entonces, los mayas, Mopan y Quexi, empiezan a exigir autonomía sobre sus tierras, basándose en la existencia de las reservas coloniales maya. Es decir, se apoyan en la existencia de estas porciones para decir, tenemos territorios maya y exigimos autonomía sobre esos territorios mayas. Varias organizaciones se crean en los 90, el Consejo Cultural Maya de Toledo, la Asociación de Alcaldes de Toledo, la Alianza de Líderes Maya, etc. A principios de los 90, el Consejo Cultural Maya de Toledo, una de las mayores organizaciones, recibe el apoyo activo de una organización norteamericana, el Centro Indian Law Resource Center, el Centro de Recursos para la Legislación India, con sede en Estados Unidos, que es una fundación especializada en la defensa de las comunidades indígenas en América. Empieza así a ser parte de las redes internacionales, transnacionales, construidas en torno a asociaciones y científicos que trabajan en solidaridad con los pueblos indígenas originarios. En ese contexto es que las organizaciones desarrollan la noción de Homeland Maya para Belice, es decir, un territorio maya ancestral o tierra comunal, communal land, asociada con el grupo maya del distrito de Toledo, en tanto una sola cosa. Esto es una gran innovación, porque entonces la tierra había sido manejada bajo la autoridad de cada pueblo en esos polígonos amarillos que vemos en este mapa. Lo que piden ahora es el reconocimiento de un solo Maya Homeland, que sería la porción, en este mismo mapa es muy importante que lo vean, donde están los punteados negros, no sé, Mateo, si me lo puedes señalar exactamente ahí. Es decir, una porción que incluye a las reservas indígenas, pero también las tierras bajo reserva administrada por el gobierno nacional. Ya son las 7 aquí, entonces tenía para ilustrar
pero no va a dar tiempo. Si queremos hablar un poco, vamos a pasar un poco rápidamente. El ejemplo, exactamente, el ejemplo del Maya Atlas que se construye en ese momento, donde vemos aquí el Maya Atlas incluye láminas por pueblo. Cada pueblo está descrito con su cartografía y algún párrafo sobre su historia, sus autoridades y la composición de la población por edad, por género, no, por edad, por identidad y por religión. Esto es el ejemplo de la población de Santa Cruz. Pasamos a la otra. Y entonces, la representación de los campesinos en este Atlas Comunitario de 1997 es representado en esta lámina donde se ven su representación de los territorios por pueblos en la región, Es decir, se ven, ya no son polígonos de las antiguas reservas, pero sí son manchas separadas, cada una correspondiente a un pueblo. Pasamos a la siguiente. A partir de esta cartografía es que el Atlas Comunitario construye una nueva representación donde vemos, que es la que conocimos porque ya la vimos en el primer mapa, donde vemos aparecer ahorita esta forma un poco rara de lo que sería un territorio ancestral que incluiría todas esas manchas de pueblo. Ya no hablamos de tierras de pueblo, ya hablamos de las tierras del pueblo. Es una innovación, ¿cómo se llama? Cartográfica, de terminología, pero sobre todo de concepción territorial mayor. Entonces, ya que pasamos esto demasiado rápido, pero ya no había tiempo. Esta nueva representación es fundamental para asentar la argumentación de lucha territorial de los maya en los ámbitos internacionales. El concepto de Maya Homeland, territorio ancestral, communal lands, permite hablar de unas tierras asociadas ya no a un pueblo Mopán o Quechí, menos a un pueblo o localidad, sino con un grupo en conjunto. Con esta movilización, el registro de acción pasa de las luchas de preservación de las tierras de reserva de los pueblos, que era el concepto colonial, a ser la defensa del territorio maya, que es el concepto contemporáneo. La idea de un espacio reservado para los indios, visto como un instrumento de exclusión de ayer, se convierte en una herramienta de emancipación e inclusión ciudadana. Con este giro discursivo y político, la antigua reserva, resignificada bajo el término de tierras comunales o Maya Homeland, se convierte en la puerta de entrada al espacio político del siglo XXI. Este nuevo esquema de legitimidad territorial exige el uso de nuevas lógicas de argumentación que pasan por el registro jurídico internacional. En el 97, los líderes maya lograron que la Corte Suprema de Belice aceptara el concepto de Maya Homeland sobre la base de dos criterios: la existencia de prácticas consuetudinarias y el principio de especificidad maya ancestral. Frente a las negativas del gobierno nacional, el reclamo evoluciona. La movilización se amplió. Ya no es solo territorial, sino político. Se mueve hacia el registro de la defensa de los derechos humanos, el derecho a la tierra como derecho fundamental. La batalla legal duró más de 15 años, durante los cuales intervienen un gran número de actores internacionales. La CIDH, una red de organizaciones internacionales, Cultural Survival, el relator de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU, el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas, etcétera, y varios más.
Finalmente, en abril 2015, la Corte de Justicia del Caribe, que funge como el tribunal de apelación más alto para Belice, reconoció que los derechos tradicionales de los mayas sobre sus tierras son tan legítimos como otras formas de propiedad. Bueno, la sentencia ordena al gobierno definir y registrar, demarcar las tierras correspondientes, nombrándolas tierras del pueblo. Este innegable éxito político del movimiento maya no debe, sin embargo, eclipsar o ocultar otras dinámicas que prevalecen localmente, que son menos visibles, menos publicitadas y sobre todo menos consensuales. Solo mencionaré 3 fuentes de inconformidad y con eso terminaré. Una de ellas se refiere, como era de pensar, a la resistencia de la otra parte, es decir, el gobierno de Belice, que durante casi 20 años trató de rechazar las demandas de autonomía territorial maya, con el argumento de que provocarían una fragmentación territorial, pero sobre todo social y política de la nación. La resistencia proviene también de otros sectores minoritarios en Belice, como los criollos, población negra de origen colonial, o los garífunas, preocupadas por una evolución hacia un modelo que da todos los derechos a los nativos, los originarios, de los que ellos no son parte. Entonces ahí es bien interesante porque empieza a haber unas fricciones entre distintos sectores de la población nacional, que son etnicizados todos, pero unos, los mayas, teniendo recurso a un discurso que es internacionalmente autorizado, el discurso de la protección cultural de los indígenas, cuando los garífunas y los criollos, por ahora, con sus debidas excepciones, que sí las hay, no tienen acceso a ese tipo de legitimación. Y finalmente, la última fuente de fricción que suele haber es adentro mismo del pueblo maya, porque hay varios individuos con los que hemos hablado que hacen muestra de una desconfianza hacia la instauración de un nuevo orden territorial, este famoso Homeland Maya, que iría junto con la instauración de una autoridad maya mayor, que es nueva, que antes no había. Antes solo eran las autoridades a nivel de pueblos y la autoridad colonial o nacional. Y todo el mundo no está muy contento de ver llegar a instituirse una nueva autoridad maya sobre la que no tienen hasta ahorita ningún control ni ninguna forma de pesar, digamos, por los medios habituales como son las elecciones, ¿no? Entonces, ahí sí hay una evolución política que no es totalmente aceptada. Bueno, con eso voy a dejar tiempo a la discusión, agradeciéndoles a su atención y pues mi idea era un poco eso, ¿no? De tratar de combinar lo territorial con lo político y lo étnico a lo largo de un pequeño siglo. Gracias. Perdón, ya. Gracias, muchas gracias, Odil, por tu presentación tan interesante, tan, bueno, que enseña tanto, que educa tanto sobre la situación de Belice, pero además desde una perspectiva muy, muy clara y muy particular y que seguramente dará mucho de qué hablar ahora en este. Bueno, como lo comenté al inicio, les sugeriría, no sé qué opinen, que abramos un poco el micrófono, lo pasemos entre nosotros y nosotras para ver qué preguntas hay, qué comentarios hay, quién se animaría a hablar. Y bueno, pues ahí nos vamos organizando para que Odil después pueda ir respondiendo y comentando esas preguntas. ¿Qué les parece? Bueno, pues entonces no sé si alguien quisiera preguntar. Yo tengo algunas preguntas, pero si alguien más quiere empezar.
adelante. Que pudiera empezar yo, es una pregunta muy general, Odil, no conozco mucho sobre el caso de diseño, pero bueno, en varios seminarios en los que hemos estado últimamente, está constantemente el tema del extractivismo y cómo está impactando no solo en la territorialidad, sino también en los conflictos que se están creando con el Estado. En el caso de Toledo, que tú desarrollas con mucha profundidad, ¿está también este elemento o es un territorio mucho más de agricultura tradicional o cómo se ha desarrollado ahí esto del extractivismo y los territorios también para la agroexportación, evidentemente? Muchas gracias, Odil. Gracias, Vero. Si quieres, agarramos algunos comentarios, Odil, y después te paso la palabra, o prefieres ir contestando uno por uno. No, está bien, Sí, así. creo que Natalia. ¿Me ibas a comentar algo, Natalia? O no sé. No, me espero. Ok. Este, Bueno, pues si yo quieres, tengo una pregunta. Si quieres, juntamos la mía y la de Vero y ya nos contestas a los dos, Odil. sale. Mientras los demás. Bueno, bueno, a mí me encantó el texto. Yo no conozco nada sobre el tema, digamos, sobre esa región. Aprendí, además de aprender muchísimo, digamos, con información, me gustó mucho la aproximación, la mirada que tienes para ver ese conflicto, ¿no? Y me gustó en general por tres cosas. Una es porque colocas el análisis territorial en el centro de la perspectiva, ¿no? Em, y a través de un engranaje ahí muy claro y muy preciso y muy quirúrgico casi de la historia de Belice, pero con una perspectiva territorial vas mostrando que la economía y la política pues tienen atravesados el territorio, ¿no? Y no se pueden entender ninguna de esas si no se pone el territorio en el centro. Me encanta también desde esta lógica em, que se piense lo que está ocurriendo en la actualidad, digamos, desde esa lógica territorial, me encanta cómo muestras, cómo lo que está pasando hoy, o digamos, en los últimos años, tiene una densidad histórica territorial que si no se entiende, no se entiende lo que está pasando. No son conflictos coyunturales, tienen una densidad no solo histórica, sino histórico-territorial que se requiere comprender para poder entender dónde están y cuál es el cauce de esos, digamos, cuáles son los cimientos de esos conflictos. Y creo que eso es una enseñanza de tu perspectiva que puede irradiarse, digamos, a todos nosotros, ¿no? Pensar la historia desde el territorio y los conflictos desde esa perspectiva es sumamente importante. En ese sentido, también lo que me gustó mucho, y ahorita al final quisiera hacerte una pregunta, es, muestras cómo eh, la fractura del territorio, ¿no? O sea, cómo la empresa colonial, la historia colonial de un país como Belice, pero yo me atrevería a pensar en Centroamérica desde esa lógica, y Caribe quizás, como una empresa que ha fracturado el territorio. Por ahí en las conclusiones, no recuerdo si del capítulo o del libro que nos compartiste, este, hablas de las territorialidades diferenciadas, ¿no? Que se van construyendo a lo largo de la historia y cómo están en permanente, como que son diferentes pieles que se van construyendo en el territorio, eh, y la fractura del territorio, o sea, la falta de una, eh, no homogeneización, porque no es eso lo importante, sino la absoluta desvinculación que caracteriza a Belice por estas diferentes capas territoriales en el tiempo, pues no solo es una historia de Belice, yo insisto, pienso que se podría pensar en la región centroamericana e incluso en toda América Latina esa fractura territorial que
lleva digamos, la empresa colonial. Pero a la vez no es que sea una imposición unilateral, sino que esta misma fractura también es como muy dialéctica, ¿no? Que al mismo tiempo que la colonia genera reservas, esas mismas reservas eh, digamos, los pueblos no es que las asumen, sino como desde una lógica muy de negociación con ellas, se han convertido en sus banderas y cómo la historia avanza y cómo esas banderas que en algún momento eran de la colonia, del poder, ahora se convierten en banderas de los pueblos y entonces no es solo unilateral la imposición y una configuración sobre el control territorial, sino que muestras muy claramente a través del análisis del caso de Toledo cómo la historia se mueve y el territorio se vive, se reproduce y tiene constantemente un latir que no es unilateral, ¿no? Y que es sumamente interesante esa perspectiva tuya, porque tú podrías decir, las reservas se impusieron y punto, y ahora esta es la configuración territorial y todos se fregaron. Pero es interesantísimo esa visión que yo pensaría que es como muy dialéctica de tu parte, que muestras cómo esa configuración, ese control territorial no es unilateral, sino que toma un cauce diferente dependiendo también bueno, de la trayectoria de los pueblos, bueno, eso me pareció interesante. Digamos, a partir de eso me quedaba yo con una pregunta, porque tú al final, tanto de tu presentación como de la lectura que nos compartiste, me hablabas bueno, no solo es el caso del Maya Homeland, sino también hay casos de los garífunas, de los criollos. Entonces, sí es muy clara la fractura histórica que hay en un país como Belice. La falta, digamos, de organicidad interna en la composición económica y política y cultural de un territorio como Belice, pero también de otros países de América Latina. ¿Qué posibilidad hay de que algo como más bien, me quedo con la sensación muy grata de que siento que digamos, expresiones, organizaciones, proyecciones como el Maya Homeland, tienen la capacidad de darle articulación al territorio que nunca se lo dio la colonia. O sea que mientras el poder ha fracturado el territorio, las luchas de los pueblos tienen la capacidad de articularlo y generar una sinergia interna que nunca ha existido. O sea, como que es otra forma de entender la nación, otra forma de entender territorio que sí tiene la capacidad de articular con no solo al interior, que entre los mayas, incluso entre los mismos grupos étnicos mayas, sino también tiene la capacidad de articular con los garífunas. ¿Qué tan cierto podría ser eso, digamos, que es justamente la lucha de esos pueblos los que tienen la capacidad de, digamos, nadar a contrapelo de la historia y generar una articulación interna, sinergias internas que desde el poder se ha encargado de siempre fracturar? No sé si me explico con mi pregunta. Y bueno, gracias por compartirlo y por tu presentación y por bueno, yo aprendí mucho de la lectura, la verdad. Pues gracias a los dos y la verdad los comentarios se juntan. Eso del extractivismo ha sido, efectivamente, Verónica, tienes toda la razón, la razón de ser del territorio, de hecho, es la extracción colonial forestal la que explica y la existencia misma del territorio. Ahora bien, en la parte de Toledo es bien interesante porque hubo durante mucho tiempo la idea de que no pasó nada allá, ¿no? Es el sur, está lejos, nadie conoce, es montañoso, no hay acceso, etcétera. Son puros indios, no. Bueno, pero no es cierto, o sea, sí hubo empresas de extractivismo colonial en el siglo XIX, o más bien, sobre todo, principio del siglo XX,
incluso con gente alemán, de origen alemán, siguiendo un poco el modelo guatemalteco, que es el modelo que está a la vuelta, o sea, aquí mismo, ¿no? O sea, muy cerca, ¿no? Lo que pasa es que con las dos guerras, primero la primera y luego la segunda guerra, los empresarios, algunos tuvieron que salir, luego regresaron, luego volvieron a salir algunos, otros no. Es decir, se desmembró esa dinámica, digamos, hacendada de extracción que había al inicio de primeras 4 décadas del siglo XX. Ahora, lo que detonó la movilización maya fue el neoextractivismo. Ahí sí tienes toda la razón. Fue el neoextractivismo petrolero y luego agrícola. Y fue además en la zona sur, donde está la frontera, está el río Patatí, que se me olvidó su nombre ahorita. O sea, se mezcló otra vez con la cuestión nacional de pleito con Guatemala, pero en la parte alta. Entonces sí, la cuestión de extractivismo es fundamental en la disputa territorial de hoy, y de hecho hay una organización muy importante que se llama SATIM, cuyo ahorita se me olvidó exactamente qué significa, pero que es una fundación internacional para la conservación y en lucha contra los extractivismos, cuya presidenta era una líder maya muy importante, que es hoy la gobernadora de Belice, es decir, representante de la reina de Inglaterra en Belice. Un poco para mostrar la importancia de esa dimensión del extractivismo, que a la vez, y ahí es, alcanzo lo que comentarios de Mateo, ¿no? O sea, que la historia, o sea, lo del extractivismo forestal es brutal, totalmente brutal en Belice, pero hoy el extractivismo petrolero y el neoextractivismo agrícola es realmente lo que mueven las agendas políticos, incluso a nivel más alto nivel, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la pregunta de Mateo es bien interesante, pero sí es pregunta y yo me la hago y no tengo respuesta, pero sí me causa problema. Es decir, hubo fracturas coloniales. Bueno, eso es evidente, absolutamente violentas, despojando, etcétera. O sea, y hay una solicitud en muchas partes. Yo he trabajado sobre todo en Colombia, que conozco más, de una nueva configuración multicultural que vendría a ser una propuesta alternativa a estas lógicas coloniales. Es decir, donde la dimensión intercultural, multicultural, transcultural podría permitir una negociación y un diálogo mayor y ser una alternativa, digamos, a las imposiciones coloniales o neocoloniales actuales. Lo que pasa es que a la hora de traducir eso en términos territoriales es muy delicado. Y la verdad, perdón. Y la verdad, no, hasta ahorita yo no veo tantas soluciones sino problemas. Si vemos, por ejemplo, en Colombia tenemos resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades negras, que ha sido en su momento un logro enorme para las comunidades negras de aquel país, que antes no tenían nada y ahora sí tienen, etcétera. O sea, fue realmente una revolución política mayor del final del siglo XX. Y sin embargo, a nivel territorial se traduce en pleitos graves y en fracturas
ancladas en el espacio, porque donde estoy yo no estás tú, y si eso es mío no es tuyo, y si eso es indígena no es negro. Entonces, yo creo que pensar que eso puede ser la solución, creo que es difícil pensarlo. Sin embargo, creo que es uno de los aportes. Es decir, eso es una de las dimensiones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, esas demandas de autonomía territorial, se puede hacer negociaciones para ser regional o intercultural. Hay soluciones, hay vías, hay que pensarlo. Pero lo que es cierto es que no es inmediato de que los pueblos tengan razón de por sí. Es decir, que hay momentos en que los pueblos mayas excluyen a los negros y viceversa. Entonces, la esperanza existe, incluso de parte mía, siempre y cuando no haya equivalencia entre territorio e identidad, que para mí es la gran cosa. O sea, eso sí que no, o sea, no puede ser. Puede haber articulaciones, como tú mismo lo dices, articular el territorio, eso sí, entre la parte cultural, la parte política, la parte económica, etcétera. Pero lo peor que nos puede pasar es asociar directamente lo identitario, cultural, con lo territorial. Eso sí es complicado. Por eso, y lo digo de acuerdo con líderes maya y líderes garífuna, o sea, no solo es idea mía, ¿no? Es decir, no excluye, la movilización sí es importante, sí es válida, hay que hacerla, pero hay que pensar en unas formas abiertas que no reduzcan las asociaciones de manera demasiado fuerte. Y lo otro, mientras busco mi conexión, porque se me está acabando, qué pena, disculpe. Lo otro que quería hablar un poco, porque tiene mucho que ver, es lo de los garífunas, porque es muy bonito, es muy interesante ver que no solo se ancla en el pasado, esos modelos territoriales nuevos, digamos, no solo es en el pasado, sino también en el futuro. Los garífunas están luchando, algunos empiezan a luchar por el reconocimiento de sus territorios. En Honduras están muy avanzados, muy avanzados. Tienen reconocidos sus territorios, o sea, es una cosa de importancia mayor. En Belice no, en Belice para nada. Son menos numerosos, son más dispersos, etcétera. Pero algunos sí se empiezan empiezan a trabajar sobre la conceptualización de una territorialidad garífuna, quizás no un territorio, pero una territorialidad garífuna que incluye los pueblos de asentamiento histórico, pero que incluye hasta Nueva York y hasta, porque la migración garífuna al extranjero es muy importante. Pues los garífunas principalmente están en Nueva York, más que en Barranca Grande. Entonces, eso quería decir que las nuevas territorialidades se juegan en el pasado, pero también en un futuro. Y eso me parece muy bonito y muy importante. Gracias, Odil. Vi que ahora sí se animó Natalia, así que te paso la palabra. Pero es básicamente sobre este último comentario, Odil, que dices que en Honduras los garífunas están muy avanzados y en Belice menos. Yo he estado en contacto ahora con un líder garífuna hondureño y ciertamente, bueno, están muy avanzados, pero también están muchísimo más amenazados y viven una mayor violencia y todo. Y por el contrario, me comentaba este compañero que los garífunas en Belice han logrado este reconocimiento gubernamental, o sea, todo lo del Día Nacional Garífuna, todas esas otras cosas más, como que sienten que vienen y se han fortalecido con la población garífuna en Belice. Incluso me comentaba que todas estas expulsiones terribles a partir de proyectos de desarrollo turístico, porque pues no es solo el extractivismo agrícola y petrolero, sino también esta cuestión que en Honduras es realmente violenta
y incluso el nuevo gobierno, lo veíamos la vez pasada que tuvimos aquí al padre Melo desde Honduras, decía no hay manera, esos intereses permean pues muchas cosas, que en el caso, pero ahí sí yo quisiera ver qué dices, que en el caso de las poblaciones garífunas en Belice hay como enclaves terribles como Plasencia, donde pues ahí solo los millonarios más millonarios, ni siquiera la gente clase mediera tiene acceso, pero que otras aldeas garífunas turísticas tipo Hopkins y demás sí se mantienen bajo el control del mismo pueblo garífuna, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé tú cómo ves esta situación, porque pues el turismo también irrumpe terriblemente en estos territorios, ¿no? Absoluta. Bueno, perdón, Sara, si quieres. Es algo muy chiquito, pero solamente para añadir, porque sí me llamó mucho la atención esto también, es si conceptualices el turismo como otro rama de extractivismo, y si eso es un extractivismo que amenaza la comunidad de mayas de que habla, o si por la territorialidad del turismo en sí, esto es más en otras zonas. Sí, qué bueno que hablamos de eso y qué pena que no lo he mencionado. Aunque, bueno, no lo trabajo directamente, pero yo por mí sí lo conceptualizo totalmente como un neoextractivismo, aunque en Belice ahorita lo voy a decir, no tanto, pero en Quintana Roo es una cosa espantosa, o sea, es el máximo, ¿no? Pero igual en otros países, en partes de Colombia, en partes de muchos países, ¿no? En el caso, y sí, totalmente de acuerdo con el caso de Honduras, es absolutamente dramático, dramático. Es cierto, es cierto. Sin embargo, es cierto también que los garífunas de Honduras tienen una mayor historia, una mayor trayectoria en términos de territorio. Y lo dramático es que a pesar de eso no pasa nada. Que a pesar de eso están incluso José, hacinados. No, eso coincido totalmente. El caso de Belice es un poco diferente, creo yo, o siento yo más bien, porque el turismo de masa, grande, etcétera, está más en el norte, en las zonas de Riffs y todo eso, En San donde, Pedro, cierramela en la Los puerta más un Cayos. ratito. donde no está la población maya, de hecho, donde la población maya ha sido expulsada hace mucho tiempo. Y es un season en sex, o sea, es un turismo de masa realmente de extranjero que vienen a tomar y a emborracharse y etcétera. Y los pescadores y también la belleza de los corales y demás, pero la verdad, muy poco. En cuanto al turismo que se empieza a difundir en el sur del país y que está o en el sur y en el oeste, de hecho, hasta ahorita, es un turismo un poco etnoturismo, ecoturismo, eh, turismo Hipsters. más respetuoso de X o Z cosa, porque ahí también se ven, por ejemplo, en el oeste, donde antes era más ecoturismo simpático, ahora se empieza a ver ecoturismo simpático, pero de un lujo increíble. Es muy impresionante. En medio de la jungla, de repente te encuentras con un hotel 5 estrellas, una cosa espectacular, pero que no son los grandes cosas que se ven, con la excepción efectivamente de Plasencia, donde eh, yo la verdad no entiendo bien cómo funciona, quiénes son, porque Plasencia tienes cosas de lujo, pero tienes también departamentos, edificios de 6 pisos. Entonces, ¿quién va a comprar un sexto piso frente al mar? No entiendo bien, la verdad. Habría que trabajarlo más. Pero de que sea un nuevo extractivismo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se llama ese lugar en Quintana Roo, arriba de Chetumal? Donde yo Bacalar. fui, Bacalar sí, sí, está terrible ahorita. Bacalar, Ya que no yo ves la conocí hace laguna, 20 ya no ves años, la laguna, sí. ya no existe. Y bueno, y otros donde llegan los No se diga, barcos no, sí. estos. Entonces, son otras economías, la verdad.
que modifican totalmente. En el sur de Belice, en Toledo, en la zona maya, todavía está el desarrollo de un etnoturismo muy precario y muy caro. Entonces te piden, no sé, $20 para dormir en una choza. O sea, son cosas que todavía no están totalmente bien instaladas. Gracias, Odil. ¿Alguien más quisiera participar, preguntar? Sí, Fernanda, adelante. Está silenciado tu micrófono. Ya, es que no Yo te encontraba. veo borrosa, Fernanda. Dice que datos de memoria bajos, pero bueno. Ah, ya te veo. Ujú. ¿Ya? Ya. ¿Me ves clara? Bueno, Claramente, como dice Silvio Rodríguez. está bien. Pues muchas gracias, Odil, por la presentación. Para mí también es aprender un montón de cosas y también me sumo a, pues a este agradecimiento, ¿no? También por esta visión amplia de tiempo-espacio, ¿no? Justamente este territorio construido y bueno, y mirarlo así como construido y siempre, yo lo que veo es que siempre en disputa, ¿no? Y yo quiero retomar un poquito dos cosas, bueno, retomar nuevamente lo de esta cuestión del extractivismo y la demanda la demanda indígena, maya, ¿no? O sea, como que el contexto, como que este contexto no es casual, ¿no? O sea, esta lucha por esta defensa del territorio, que tú no lo dijiste de esta manera, ¿no? Sino esta búsqueda de reconocimiento del territorio maya aquí, pero que creo que en todo Centroamérica, sur de México, bueno, en México, no solamente en el sur, y en Colombia y otros países de América Latina, justamente es este contexto de neoliberal, ¿no? De extractivismo, en donde vemos. Entonces, ¿puedo Entonces, continuar? Fernanda, adelante, sí. O sea, bueno, como mirar esta demanda en este contexto, porque tú decías, bueno, porque ahora, digamos, no lo dijiste con esas palabras, pero fue más o menos como que está de moda la defensa, la defensa de los pueblos indígenas. O sea, yo salté un poquito en esa parte, porque tú mencionas primero a una organización gringa que viene y entonces como gracias a esta organización y la influencia que tiene esta organización. Y yo después digo, bueno, o sea, pues esta es una organización con la que pueden estar, pero ¿qué pasa si lo miramos más bien como, pues, estas reivindicaciones, que además es histórica y que es en toda una región, o sea, el gran territorio maya, ¿no? Que ahí hay, y no todos, ¿no? Pero como que están estas demandas y bueno, me parece como muy interesante esto de que se reivindique lo de las reservas indígenas y me quedé pensando con lo que decía Mateo. Y digo, bueno, sí, aquí en México muchas de las demandas de defensa del territorio, la reivindicación de defensa del territorio y de autonomía, aluden pues a las tierras comunales cuyo principio es el de los títulos primordiales coloniales, ¿no? Entonces, y bueno, a mí como que me hace pensar también esto, bueno, pues sí, porque antes o sea, la concepción del uso de la tierra, del acceso a la tierra, no era esta concepción de propiedad pensada en términos europeos, ¿no?
O sea, los europeos, la colonia necesitó llegar y decir, bueno, aquí ustedes se reconoce, ustedes se van para acá y les reconozco esto de la misma manera que estas son mercedes que entregamos y que tienen, pero como leer desde ahí, o sea, como que leer desde esta visión, digamos, de europea, ¿no? O sea, ¿de qué otra cosa se pueden agarrar, digamos, los pueblos para defenderse? Bueno, porque somos pueblos originarios y lo que esto significa, porque estábamos aquí, bueno, pues sí, pero resulta que se necesita comprobar, ¿no? O sea, es este tipo de cosas. O digo, nada más por decir algo, a los antropólogos nos piden que participemos como peritos para comprobar que los pueblos indígenas son pueblos indígenas y que tienen derechos sobre sus tierras, ¿no? Y entonces ahí va la antropóloga bien blanca a buscar datos para poder comprobar frente a un juzgado que efectivamente estas son tierras comunales que fueron reconocidas por la corona española. O sea, como que aquí hay como todo esto, ¿no? También brinco un poco, Dil, cuando dices, sí, pero pues es que los mayas, pero no están tomando en cuenta, no sé qué. Yo digo, ¿y por qué tendrían que estar tomando en cuenta los otros? O sea, digamos, la bronca no es, efectivamente, hay históricamente, hay una injusticia ahí. Pero el asunto es, ¿por qué la carga tiene que ser de los mayas o de los garífunas ¿no? Cuando finalmente, pues hay una situación de injusticia. O sea, era el territorio maya, o sea, era así, ¿no? Y entonces, o los criollos, pues sí, ¿no? Pero como que ahí, el brinco que yo tengo es, somos nosotros los estudiosos los que tenemos que decir si está bien o está mal. Perdón, pero brinqué, ¿no? O sea, brinqué porque digo, bueno, ¿y será que somos nosotros quienes que tenemos que opinar? Que, ay, bueno, pues sí está bien, pero no está tan bien porque en realidad no está tomando en cuenta a los otros. Bueno, pues sí, no están tomando en cuenta a los otros. Tampoco a ellos los tomaron en cuenta. O sea, estamos viendo aquí y continúa este proceso de despojo, ¿no? Estamos frente justamente viviendo estas luchas que las vemos y son muy importantes, pero son chiquititas frente a este grandotote, ¿no? Que es, pues, el gran capital, ¿no? El gran capital, pues sí, alguno extractivista y otro financiero y en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son como mis comentarios. Sin demérito de la maravillosa exposición y del libro, pero digamos que me hace brincar, ¿no? Sí, yo quisiera Perdón. completar. Perdón. Nada más vamos a organizar porque ya muchos levantaron la mano. Y además Adela muy discretamente la levantó de manera virtual y fue la primera que la levantó. Entonces, ¿les parece bien que pasamos a Adela? Y no sé, Odil, si quieres responder a lo que ha dicho Fernanda y Adela o recogemos Cristina, Natalia y después te pasamos la palabra a ti. Yo sí quiero brincar, pero aparte no me importa si después o antes, así que adelante. Entonces Adela, Cristina y Natalia y después... Gracias, Odil, por toda la exposición y por compartir tu obra. Sin duda, Belice es un claro ejemplo de disputas territoriales desde su propio origen, ¿no? ¿Sí? Y me parece que, desgraciadamente, eso persiste, ¿verdad? Y quería preguntar tu opinión sobre
esta disputa territorial o diferendo territorial que tiene con Guatemala, ¿tú crees que hay grupos específicos interesados en que este territorio, ¿sí? Digamos, sea asignado o sea parte de lo que es Belice? O sea, no sé si son grupos políticos o grupos económicos. Quisiera saber tu opinión. ¿Hay manifestaciones al respecto? Y comento esto porque, por ejemplo, aquí en Quintana Roo tiene una disputa territorial con el estado de Campeche, ¿no? Y ahí hay grupos políticos interesados en eso, en definir cómo va a quedar la frontera entre Quintana Roo y Campeche, ¿verdad? Entonces, no sé si sabes algo sobre qué grupos interesados existen en Belice sobre este asunto. Gracias. Gracias. Natalia y Cristina. Pues, Sí, lo mío es muy breve, porque yo, Odil, y es sobre lo mismo, sobre este brincolín en que nos metimos ahorita con la participación de Fernanda, porque desde que tú al final mencionaste muy enfáticamente la necesidad de no ligar territorio con identidad, dije, eso va totalmente en contra de lo que muchas veces desde los propios pueblos indígenas se está luchando, que lo que buscan es ser reconocidos como tales. Sin embargo, sí creo que esta diversidad en México, por ejemplo, es muy reciente las luchas por el reconocimiento cultural y territorial de los pueblos afromexicanos. Entonces, todavía no vemos eso que pues se está viendo claramente en Belice o en Colombia. Yo no soy experta en Colombia, pero me tocó ver unos enfrentamientos fuertes, por ejemplo, entre las feministas afrocolombianas y las indígenas en una región colindante, son otros lenguajes, ¿no? Entonces, sí era nada más como para ver, este punto es sumamente polémico, porque cuestionar la relación entre territorio e identidad, pues cuestiona la base de muchas luchas en las que muchos de nosotros hemos estado metidos pues desde que empezamos estos pininos, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que no vamos obviamente a resolver aquí, pero que es importante traerlo aquí a la mesa, ¿no? gracias, Natalia. Cristina y ya después Odile. Bueno, a mí también me pareció sumamente interesante y nuevo y novedoso lo que nos planteaste, Odil, por digamos, obviamente en mi caso también el desconocimiento lamentable de la historia de Belice y también justo por esos elementos que planteas. Yo creo que justo al historizar la relación entre territorio, políticas e identidad, que es un poco lo que estuvimos viendo ahora en esta última, digamos, como que últimas participaciones. Tal vez un poco, voy a empezar como con el final de lo que quería preguntar y comentar un poco en la relación con lo que señaló Fernanda y Natalia, de esa pregunta también muy provocadora de Fernanda, ¿no? O sea, los grupos mayas deben tomar en cuenta a otros, ¿no? O sea, yo creo que ahí está uno de los puntos centrales de esta problemática de la articulación de sujetos, de actores colectivos y finalmente de la construcción de alianzas. Y justo a mí me pareció súper interesante lo que señalaste al final, cuando dices cuidado de ligar justo identidad con territorio, ¿no? Porque yo creo que justo ahí están y lo hemos visto en las luchas, no solo o en los conflictos, no solo en América Latina, también en Europa, o sea que esta conexión de ligar identidad y territorio es un polvorín que explota en cualquier momento, ¿no? O sea, si no lo empezamos justo a historizar y también mostrar cómo las ocupaciones de territorios son históricos, ¿no? O sea, yo te entendí, o sea, por lo menos yo entendí así como esta reconstrucción, ¿no? De la ocupación de tierras, de territorios, ¿no? O sea, cómo también cada ocupación de un territorio, se basa en desplazamientos de unos y otros, ¿no? O sea, unos que van llegando
desplazan a otros, muchas veces en estos contextos coloniales que tú señales, que es un poder colonial que decide, bueno, aquí juntamos a muchos grupos que vienen de otros lados y los juntamos aquí, ¿no? Otros que se tienen que ir, y ahí pues está también toda la historia, digamos, chiapaneca, ¿no? De la colonización, o en Guatemala también de la colonización de grupos mayas de zonas, digamos, de la selva, o sea, grupos que se van de un lado a otro y lo pueblan y lo habitan, lo colonizan, ¿no? Y todo. Entonces yo creo que esa cuestión se me hace muy interesante. No sé si lo puedes profundizar o plantear tu estrategia también ahí metodológica, o sea, de historizar la relación entre identidad y territorio. O sea, yo creo que ahí hay un punto sumamente interesante y muy complejo. O sea, porque yo creo que justo es plantear cómo cada ocupación de un territorio se basa en haber sido desplazados y a lo mejor desplazar a otros, ¿no? Y yo creo que ahí sería una de las bases, incluso como para empezar a construir alianzas entre grupos que fueron desplazados o desplazan a otros, ¿no? Entonces esa era como una de mis primeras reflexiones o reacciones ahora a partir de escuchar a Natalia, Fernanda y a ti finalmente, ¿no? O sea, con este trabajo sobre Belice. Mi otra pregunta ya es más como también de a ver si tienes más, o sea, si tienes más información o si hay más tiempo de hablarlo. A mí también me llamó la atención cuando señalaste el tema de la participación de actores internacionales y transnacionales, movimientos sociales transnacionales, por ejemplo, o sea, que apoyan las demandas mayas, ¿no? O sea, entonces también ahí mi pregunta era cómo ahí hubo, o si hubo ahí también justo una participación de este activismo transnacional en la construcción de las narrativas sobre el territorio, ¿no? O si me puedes ahí también en algún momento sugerir otros autores, de lo que tú hablaste de las fundaciones estadounidenses o en otros, digamos, actores, porque bueno, el movimiento indígena es un actor transnacional, ¿no? O sea, desde los 80, 90, y ahí también se encontraban a todas las vertientes ideológicas, ¿no? Entonces ahí también ver qué influencias ha habido en la construcción de las narrativas sobre el territorio en estas, o sea, por parte de estos activismos transnacionales. Esa es un poquito como la pregunta. Y lo último, que ya es más como contemporáneo, a ver si sabes o lo vemos en otro momento, pero justo yo creo que hay ahora también otro actor que pelea o que disputa territorios y que es justo la delincuencia organizada, el narcotráfico. ¿Qué papel juega hoy en estos territorios, ¿no? Porque sabemos mucho sobre Guatemala, sobre, digamos, México, pero otra vez como que Belice, o sea, como que no sabemos qué es lo que sucede ahí realmente, y cómo eso también cambia finalmente las coordenadas para las mismas organizaciones, ¿no? Y representaciones mayas y garífunas en Belice, ¿no? Esa era como la última pregunta. Bueno, ahora sí, Odile, adelante. Bueno, primero voy a brincar agradeciendo muchísimo a Fernanda porque me da la oportunidad de precisar dos cosas antes de hablar. Eso del bien y el mal, estoy totalmente de acuerdo contigo, es de prohibir, o sea, me expresé mal, me disculpo, no es lo que quería decir, no es que esté bien o que esté mal, es que yo creo que para mí por lo menos a nivel ético, precisamente es no decir que tienen razón o que están mal, sino que tal o cual consecuencia, impacto. En ese sentido, y eso sí lo voy a hablar más adelante, yo sí quiero que la asociación identidad-territorio, como sí conlleva serios impactos y serias consecuencias sobre
pues la convivialidad, la violencia, el despojo, etcétera. Pero tienes razón, no es en términos de bien y mal, sino en términos de que hoy, en la situación de hoy, en el contexto de hoy, yo creo que sí tenemos que tener un discurso científico. El discurso científico existe. No todo es relativismo. O sea, yo sí creo que como científicos sociales tenemos análisis, tenemos interpretaciones, tenemos conclusiones y que son legítimas, ¿no? Pero sí, perdón, sí hablé en términos bien y mal y sí es cierto que lo hice y eso sí, qué bueno que me lo mandes. Otra cosa que parece que es un error gravísimo mío, si es que dejé pensar que yo descalificaba los trabajos y las alianzas y las dinámicas políticas transnacionales bajo el término de moda. Porque no es para nada mi punto. Lo que sí es mi punto es que hay concepciones que cambian en el tiempo y que hay unos que estaban en los 50 que ya no son y que a partir de los 70 aparecen otros y que etcétera. Y en ese sentido sí hay concepciones contextualizadas que activan, movilizan cierto tipo de recursos narrativos, cierto tipo de argumentos que en algún momento son rebasados por otros. Y yo sí creo, por haberlo trabajado durante muchos años y haber trabajado con grupos, sobre todo comunidades negras en Colombia, donde yo más trabajé la cuestión, yo sí apoyé y sigo creyendo mucho en que la época multicultural fue una época importantísima, que no está muerta, según yo, pero bueno, otros lo piensan que sí, y que ha aportado muchísimo a la convivencia nacional e internacional entre grupos, cosa que no había antes. Con el modelo nacional que teníamos, pues había impases, había, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, si pude dejar pensar que lo veía como cosa de moda, es que fui demasiado rápida. Lo que sí mantengo es que son cosas contextualizadas en los tiempos. Eso sí, por ejemplo, eso de la legitimidad territorial, para mí es bien importante porque en los años 70 y principios de los 80 en México, las luchas campesinas, las luchas territoriales, eran principalmente agrarias, todavía. Estábamos en el fin, pero no había muerto todavía, la reforma agraria, y había una pelea anclada en territorios campesinos, en historias locales, campesinas, etc. Pasó lo que pasó, lo que sabemos que está pasando, y entonces hay un desplazamiento, por eso lo de la moda, hay un desplazamiento hacia otro tipo de recursos políticos y narrativos basadas en las pertenencias y membresías culturales y étnicas. Y se desarrolló, y gracias a eso hubo muchos avances en el reconocimiento de derechos humanos, etc. Hoy en día, en muchos países se considera, no en México, porque en México tenemos una posición un poco especial, pero por ejemplo en Colombia, esta narrativa multicultural empieza a ser muy criticada, incluso por los progresistas. Empieza a ser muy criticada y las luchas territoriales de los residentes, llamémoslos así, de los habitantes, ahora no es que sean campesinos agrarios, no es que sean indígenas tal o cual, sino que son defensores del medio ambiente. Y hay toda una nueva narrativa bastante coherente, convincente, es una moda si queremos, pero no es moda, es una evolución que toma en cuenta esto y que empieza a ser reconocido. Yo no soy para decir que una es mejor que la otra,
pero sí reconocer que son diferentes y que se van traslapando o combinando, etcétera. Y ahí va con algo que yo quería decir sobre estos registros que hoy nos parecen fundamentales del derecho al territorio por la referencia de antecedencia histórica, estaban antes aquí. Sí, sí. Pues estaban los musulmanes en España hasta el año 1400. Estaban, o sea, hoy estamos con eso. Hay otros momentos en que la legitimidad es religiosa, como lo fue en Europa durante cientos de años. Hay otros momentos en que es étnico, mañana va a ser medio ambiente. Bueno, hoy, o sea, nuestro papel es de entender que está contextualizado, no es por descalificar, sino por entender dónde estamos. Territorio e identidad es lo de hoy. ¿Por qué? Por el neoliberalismo, por la lucha contra el extractivismo, por todo esto. No es sustancial. Lo que sí es sustancial, creo yo, es, bueno, son detalles de geógrafos, pero bueno, es territorialidad e identificación. O sea, mi lucha en mis escritos es decir, no al territorio, sí a la territorialidad. Yo sí creo en la territorialidad diferenciada. No es lo mismo ser un campesino maya que ser una doctora, historiadora en la Ciudad de México o donde sea. No tenemos las mismas territorialidades y nuestro trabajo es entender esto. Por eso sí coincido que hay dimensiones de identidad culturales de las territorialidades. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que nos interesa entender. Lo que no estoy de acuerdo es cuando eso deriva en una interpretación territorio e identidad. Y cuando digo no estoy de acuerdo es en términos científicos, o sea, porque mis estudios y los estudios de muchos colegas muestran que los propios actores, en términos políticos, son mucho más hábiles que nosotros en eso. Ejemplo de esto es justo lo que mostré hoy con lo del Homeland Maya, que se extiende al norte con ese pedacito que se extiende al norte, no sé si se acuerdan. ¿Eso por qué? Porque hay una familia migrante que se fue hasta allá arriba. Y está muy bien, a mí me fascina. Digo, está muy bien, está muy mal, no importa, pero me fascina porque demuestra esa plasticidad que tienen los actores sociales en inventarse territorialidades, en inventarse lógicas territoriales y de culturales, digamos, de legitimidades culturales flexibles. Entonces, mantengo que no estoy de acuerdo con esa asociación fija territorio e identidad. En cambio, sí, por supuesto, en la dimensión identitaria de los territorios. Eso sí, totalmente de acuerdo. Y la necesidad de historicizar, sí, pero también viendo hacia futuro. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen, los actores lo hacen a diario, ellos se proyectan, son mucho más abiertos que nosotros. Tenemos que estar muy atentos a todas estas innovaciones de vocabulario, pero de prácticas sobre todo, que ellos tienen. Así que espero haber levantado un poco esas encontronazos que había. Y el último era, ¿por qué deberían tomar en cuenta a los demás? Eso sí que es provocador y qué bueno que lo pregunte. Sencillamente porque estamos juntos, así de fácil. Hay una amiga, colega, que trabaja sobre los territorios indígenas que colindan Bogotá. Están en Bogotá. Están en Bogotá y están reclamando territorio, ya ni me acuerdo el nombre, total, indígena. Pero por supuesto que no pueden tener el mismo, digo por supuesto, no sé, pero ellos dicen que no tienen el mismo argumento territorial que los que están en medio campesino. O sea, tienen que inventarse otras cosas. O como los que están en Milpa Alta en México.
Claro que pueden reivindicar autonomía territorial, pero claro también que estamos en 2021. Entonces tienen que inventar una nueva manera de pensar su territorialidad indígena del siglo XXI. Y hay mucha gente que lo está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Bueno, no sé si estoy contestando, pero bueno, lo de internacional, transnacional, por supuesto hay que buscar alianzas, por supuesto no es en términos de que, ay, es una cosa importada desde fuera. No, estoy totalmente de acuerdo. La movilización maya es transnacional, la movilización indígena es transnacional. No es que sea influida por, o no, es, de hecho. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Y narcodelincuencia, híjole, eso sí ya es otro tema, un poco para el caso beliceño. Bueno, ya se fue, bueno, si Cruzita nos escucha, ella sabe más que yo, creo, sobre esto. Lo que sí creo mucho es que Belice es un territorio como otros tenemos en México también, que por tener una presencia estatal bastante débil en términos de policía, de control, de justicia, pues es un espacio muy atractivo para todo tipo de actores ilegales y están muy presentes, eso sí es la mera verdad. De lo que yo he visto, no han intervenido en los debates de los que hablamos hoy. Es decir, en términos territoriales de autonomía indígena, maya, etcétera. Están presentes, están presentes. Aterrizan y se van, o sea, sí, están presentes. Pero no puedo decir mucho más. Como tampoco puedo contestarle mucho a Adela sobre los grupos interesados en el pleito. Es bien interesante esa pregunta, Adela, porque pues ya se fue, pero bueno, no importa. Es bien interesante porque es un pleito que se mantiene con décadas y décadas y no se entiende quién está detrás. O sea, no, la verdad no le puedo contestar porque yo he estado en Guatemala en momentos no sé si se acuerdan, pero hubo un ¿cómo se llama? Una votación para ver si los pueblos guatemaltecos y beliceños estaban de acuerdo con la decisión de la Corte de La Haya sobre reconocer la frontera. Y en Belice, ni fu ni fa, todo el mundo está bien de acuerdo, no importa. Y en Guatemala sí fue motivo de debate y de intervenciones en los periódicos, etcétera. Entonces ahí hay un desfase grande que se entiende poco. Lo que sí es cierto es que cada 10 años, cada 15 años hay un brote fuerte y grave, digamos, de violencia entre Guatemala y Belice. Entonces no es cualquier cosa, o sea, no es un detalle anecdótico, es un asunto pues internacional fuerte. Perdón. Gracias, Odil. Bueno, no sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Ha estado muy buena la compartición, la verdad. Bueno, yo personalmente me salgo con esos momentos muy enriquecedores que uno sale con muchas preguntas y se queda pensando en ellas durante mucho tiempo. Así yo me voy digamos, así me encuentro ahora. No sé si alguien más quisiera preguntar, seguir en la línea de la discusión. Ya. Algunas ya se fueron. Pero bueno, si no, pues agradecer ampliamente a Odil por su participación, por haber aceptado la invitación. Fue un enorme gusto tenerte, Odil. Y bueno, pues seguramente has puesto cosas sobre la mesa que nos van a ir acompañando durante las próximas sesiones y haremos referencia a esta sesión en el futuro, etcétera, etcétera. Así que te garantizo que has dejado una huella muy importante en este Pues seminario. ustedes, la verdad, Muchas muchísimas gracias porque me encantó este intercambio y a mí también me
me lleva a pensar muchas cosas sobre la necesidad de precisar más y ser más puntuales sobre muchas cosas. Así que muchísimas gracias, me aportaron mucho. Gracias, Muchas Odil. gracias a todas Un las demás que gustísimo estuvieron verte. aquí participar. Hasta luego, chao, chao. Nos Adiós. vemos Adiós. entonces. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Saludos a Mónica, por favor. Adiós. Claro que sí. Nos Gracias. vemos. Cuídense. Adiós. Chao.